Mensch, hör auf! Wir sind in der Schweiz. Desto besser für Sie. ¿Por qué toda la superficie del planeta tendría que repartirse entre estados nacionales? ¿Desde cuándo la ciudadanía es válida en la medida en que la garantiza un estado-nación? ¿Qué empuja a que alguien en el extranjero sienta una empatía espontánea al encontrarse con un desconocido solo por ser connacional? ¿O a que incluso el más antipatriota sienta un secreto entusiasmo por un gol decisivo de la selección nacional en un mundial? Vistas desde una perspectiva histórica, estas obviedades contemporáneas resultan extrañas. A fin de cuentas, el Estado-nación y los discursos nacionalistas no han existido eternamente. Otras formas de Estado e identidad no nacionales han organizado la vida social en diferentes épocas. Entonces, ¿qué llevó a la emergencia del Estado-nación? ¿Cómo fue que el nacionalismo echó raíz en nuestra comprensión simbólica y afectiva del mundo? ¿Y qué transformaciones ha tenido la cultura nacional en los últimos años? En esta serie revisaremos algunas teorías de la frontera, sobre todo en su sentido sociocultural, comunicativo y artístico. Pero para poder comprender la condición fronteriza contemporánea, primero debemos dar unos pasos atrás para encontrarnos con el origen de los estados nacionales, la difusión del nacionalismo y el papel de la cultura nacional en la globalización. Pareciera que el Estado-nación en la política y el nacionalismo en la cultura han tenido un rol central desde tiempos inmemoriales, pero en realidad son fenómenos bastante modernos. En 1983, el historiador y politólogo irlandés Benedict Anderson publicó quizá el análisis más influyente respecto al nacionalismo, titulado Comunidades Imaginadas. En este libro, Anderson repasa las transformaciones de la organización política en Europa, del Imperio Romano a las dinastías medievales, y de estas a la emergencia moderna del Estado-nación. Para Anderson, esta emergencia no fue solo política, sino también cultural e inclusive podríamos decir que metafísica. El giro de los fundamentos religiosos en las dinastías medievales a las tendencias seculares del Estado nacional cambió el sentido mismo del espacio y del tiempo en la vida social en Europa. Además, los discursos nacionales en la modernidad crearon una forma históricamente inédita de imaginar a la comunidad. Anderson argumenta que la nación, como un tipo específico de comunidad imaginada, tiene tres características fundamentales. La nación se imagina limitada, pues tiene como base un territorio definido, incluso si es históricamente flexible. La nación se imagina soberana, pues particularmente tras la Ilustración, aspira a la autodeterminación. Y la nación se imagina comunitaria, pues hasta en la nación más poblada, e incluso reconociendo las desigualdades sociales, puede concebir un compañerismo fraterno y horizontal entre sus miembros. Para muchos historiadores, este giro histórico se consolidó políticamente con los tratados de Westfalia en 1648, un congreso diplomático que finalizó la llamada Guerra de los 30 años en Europa a través de un acuerdo para la paz basado en la integridad territorial y la soberanía nacional. Anderson agrega a la imprenta como un factor cultural de esta consolidación, particularmente en el caso del periódico y la novela, que afianzaron las formas lingüísticas, los debates sociales y los valores compartidos por la comunidad imaginada nacional. Y aunque a finales del siglo XX se volvió popular afirmar que la globalización borraría las fronteras y diferencias nacionales, es evidente que hoy en día la nación sigue configurando de forma fundamental la vida social contemporánea. Me está encantando el solito lindo. Sin embargo, su papel se ha ido transformando en este nuevo panorama globalizado. Para entender el rol contemporáneo de la cultura nacional, primero conviene comprender de qué hablamos cuando hablamos de la globalización. Para ello, nos serviremos del ensayo Cultura, Identidad y Metropolitanismo Global, publicado en el libro Estudios sobre la cultura y las identidades sociales por el sociólogo paraguayo Gilberto Jiménez.
Además, ilustraremos sus ideas con algunas escenas de la película de ciencia ficción Sleep Dealer, realizada por el director mexicoamericano Alex Rivera en 2008. Comencemos con una breve sinopsis de Sleep Dealer. La película comienza con la vida rural de Memo Cruz en Santana del Río, Oaxaca. Su padre es un campesino que batalla con la siembra de la milpa luego de que se privatizara la presa del pueblo y se encareciera el agua. A Memo no le interesa seguir los pasos de su padre y se entretiene en su cuarto interviniendo frecuencias de forma ilegal para escuchar conversaciones ajenas. Un día, Memo monitorea comunicaciones militares norteamericanas y es descubierto. Entonces, desde Estados Unidos deciden enviar un dron piloteado a distancia y asesinarlo con transmisión en vivo para la televisión. El dron llega a la casa de Memo, pero asesina por error a su padre. Debido a la culpa que siente por la muerte de su padre y sin aceptar su vida rural, Memo decide viajar a Tijuana para ganar dinero y enviárselo a su madre y hermano. En este futuro distópico, la frontera con Estados Unidos se ha sellado completamente con un gran muro hipervigilado, por lo que el trabajo explotado en la ciudad fronteriza es lo más cercano que Memo tiene al sueño americano. En el viaje en camión, Memo conoce a Luz Martínez, una reportera freelance que sube sus crónicas diarias o memorias a la red para ser compradas por su audiencia. Luz ayuda a Memo a instalar en su cuerpo unos nodos que le permitirán conseguir trabajo en las maquiladoras digitales de la ciudad. En estas infomaquilas, Memo conecta sus nodos y usa pupilentes digitales para controlar robots a distancia con los que realiza labores de construcción en diferentes ciudades norteamericanas. Este es el sueño americano. Le damos a los Estados Unidos lo que siempre han querido. Todo el trabajo sin los trabajadores. Por otra parte, Luz vende a la red sus memorias en las que narra sus conversaciones y experiencias con Memo. Me dijo que se murió su padre. Uno de sus clientes es Rudy Ramírez, el soldado que asesinó a su padre. Las memorias de Luz le hacen ver a Rudy el mal que hizo y decide viajar a Tijuana para disculparse personalmente con Memo. Al encontrarlo y contarle la situación, Memo se resiste a aceptar las disculpas de Rudy, pero eventualmente la insistencia de Rudy le hace pensar en una forma en que podría ayudarlo: utilizar el mismo dron con el que mató a su padre para hacer reventar los diques de la presa de su pueblo. Rudy cede a la petición y Santana del Río recupera su agua. Esta película nos permite comprender lo que Gilberto Jiménez llama las 6 tesis más compartidas en ciencias sociales respecto al estudio de la globalización. La primera tesis considera a la globalización como un proceso de desterritorialización, es decir, interconexiones, flujos, redes y transacciones que trascienden las limitaciones territoriales y circulan alrededor del mundo. En la película esto queda ilustrado con la compraventa de las memorias de Luz como mercancía en la plataforma de TrueNote, con seguidores internacionales que acceden a sus más íntimos pensamientos bajo la forma de información mercantilizada de forma global en la red. Nuevo documento. ¿Título? Un migrante Santana del Río. Bioautentificación accionada. La segunda tesis subraya la consolidación de ciudades mundiales, que funcionan como puntos nodales en una red metropolitana a nivel global. Estas ciudades concentran la presencia de grandes corporaciones, servicios especializados y organizaciones internacionales, y además operan como interfase entre lo global y lo local. Si bien la Tijuana de Sleep Dealer no coincide exactamente con el modelo ideal de estas metrópolis globales, más cercano a ciudades como Nueva York, Beijing o Ciudad de México, sí encontramos una expresión más patente de la globalización cuando pasamos del escenario rural de Santana del Río a Tijuana, la llamada Ciudad del Futuro. Jiménez afirma en su ensayo: la globalización tiene fundamentalmente un rostro urbano, y la Tijuana de Sleep Dealer lo hace evidente, interconectando las relaciones locales con las dinámicas globales. José está en un matadero en Iowa y María es niñera de una niñita en Washington. Ustedes tres van a estar en una chambota en San Diego. La tercera tesis reconoce que la característica privilegiada de la globalización es lo que el geógrafo social David Harvey ha llamado la compresión del espacio y del tiempo.
Todo nos parece más rápido y más cercano en la acelerada integración mercantil y tecnológica que vivimos. Con una perspectiva crítica, alimentada por la imaginación sci-fi, la película cristaliza esta compresión espaciotemporal de la globalización a través de los nodos y las infomaquilas. Así, Memo puede vivir en Tijuana y en un instante estar trabajando virtualmente en la construcción de un edificio en una metrópolis norteamericana. La cuarta tesis entiende a la globalización como un fenómeno pluridimensional, es decir, refiere a la integración económica de los mercados, a nuevas instituciones políticas supranacionales o a la interconexión cultural a partir de flujos informáticos y mediáticos. Sleep Dealer aborda estas diferentes dimensiones. Por ejemplo, la economía transnacional y privatizadora la vemos ilustrada en corporaciones norteamericanas que controlan el comercio del agua en México. 35 litros. $85. La política imperial militar norteamericana cierra la frontera para explotar de forma transnacional los recursos y la mano de obra en México. Y la cultura mediática global entretiene con propaganda live a todo el mundo. We take you live to the front lines. Where high-tech heroes use cutting-edge technology. La quinta tesis encuentra en la globalización un carácter polarizado y desigual. Los escenarios abiertos por la globalización privilegian a pocos y precarizan a muchos. El ejemplo más evidente en la película es el caso del padre de Memo, que luego de una vida entera como campesino, tiene problemas con sus milpas que comienzan a secar por no poder comprar el agua privatizada por la corporación norteamericana. Como dice Jiménez, el mundo de la inmensa mayoría sigue siendo el mundo lento de los todavía territorializados, no el mundo hiperactivo y acelerado de los ejecutivos de negocios. Cuando ellos obstruyeron el río, cortaron nuestro futuro. Por último, la sexta tesis piensa que la globalización es una aceleración de tendencias que preexistían en el desarrollo histórico. Por ejemplo, la invención del ferrocarril ya funcionaba como una compresión espaciotemporal, aunque sea a pequeña escala comparado con las infomaquilas de realidad extendida en Sleep Dealer. Así, en cierto sentido, la globalización opera con la misma lógica que la ciencia ficción, que cuando imagina el futuro también acelera en la ficción tendencias tecnológicas y sociales ya existentes. Entonces, ¿qué pasa con la cultura nacional en este escenario globalizado? Jiménez propone entender a la cultura como la organización social de significados territorializados por los sujetos y grupos sociales, y encarnados en formas simbólicas, todo ello en contextos históricamente específicos y socialmente estructurados. Además, agrega que el mundo simbólico de la cultura toma formas objetivadas en la realidad material y formas subjetivadas en las ideas o pensamientos de sus miembros. Para Sleep Dealer, la cultura nacional tiene un fuerte componente rural, representado de forma estereotípica por el padre de Memo. Esta cultura se expresa tanto en formas objetivadas en la milpa y el río de su pueblo natal, como en formas subjetivadas en sus tradiciones rurales y el significado simbólico de su vida campesina. Por lo tanto, cuando Memo migra del campo a la ciudad, su acción se entiende como un abandono de estas formas culturales, aspirando a una vida globalizada. Sin embargo, los anclajes culturales de Memo no desaparecen y al final de la película encuentra su final feliz cuando, con ayuda de Rudy, logra reventar la presa privada para restablecer las condiciones territoriales que permitían la expresión objetiva y subjetiva de su cultura rural. Es cierto que tanto el ensayo de Jiménez como la narrativa de Sleep Dealer privilegian una visión en la que la cultura nacional está en conflicto y tensiones con la globalización. Pero este antagonismo entre cultura nacional y globalización homogeneizante es engañosa si no se matiza. Es decir, lo que ha sucedido históricamente es más bien una adaptación de la cultura nacional para encajar con los procesos globalizantes. Incluso el propio Jiménez lo reconoce cuando dice que los grandes actores culturales, Estado, iglesias, medios de comunicación, corporaciones, etc., se interesan, dice, no en la homogeneización, sino en la organización y administración de las diferencias. Las culturas nacionales en la globalización son mercantilizadas por el capitalismo, son movilizadas como recursos propagandísticos del Estado o simplemente son toleradas en la medida en que no alteran el orden establecido. Vale la pena recordar la advertencia que Benedict Anderson hacía desde los años 80 en Comunidades Imaginadas. La realidad es evidente, afirmaba Anderson.
el fin de la era del nacionalismo, anunciado durante tanto tiempo, no se encuentra ni remotamente a la vista. Esta conclusión de Anderson sigue vigente hasta la actualidad. Tanto la centralidad política del Estado-Nación como la centralidad cultural del nacionalismo siguen operando en la vida contemporánea, articulándose en nuevas dinámicas de poder, transformaciones mediáticas y relaciones sociales. No hay necesariamente un antagonismo entre nacionalismo y globalización en la vida contemporánea. Más bien, hay una articulación compleja y cambiante entre ambas dimensiones. Y el tema social, político y cultural de la frontera, como veremos en los siguientes videos, deja patente esta situación.